información de los 100 días que antes de que terminara el mes de enero estaría usted inaugurando la autopista Mitla-Tehuantepec. Vamos el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Sí, ya está lista. Preguntarle, Presidenta, si además de esta inauguración de esta carretera estará usted iniciando, por ejemplo, la de Tustepec que se ha anunciado, la de la Costa, sí, o algunas otras carreteras. Voy a recorrer. Ahora estuve en la montaña, fue una gira de verdad hermosa. Estuvimos primero en Acapulco anunciando este esquema en donde Fonatur destina recursos para el mejoramiento de Acapulco y un esquema de planeación del puerto, además de una inversión importante que vamos a hacer. De ahí fuimos por la costa hacia Copala, hicimos un programa de entrega de fertilizantes, que es importante porque nos apuramos ahora y estamos entregando los fertilizantes a tiempo para la cosecha de este año, o para la siembra y cosecha de este año, perdón. Y de ahí nos subimos por la carretera hacia Tlapa, Guerrero. Son alrededor de 3 horas de camino, e hicimos como casi 8 horas de camino, 7 horas de camino, porque nos pararon como 30 veces en cada lugar, en algunos casos solicitando caminos, peticiones, pero en muchos casos como agradecimiento, como fiesta, como recibimiento, algo que tiene el pueblo de México, que es algo hermosísimo. Y ahí vamos a hacer algunos caminos, vamos a continuar con los caminos artesanales y otros caminos que está pidiendo desde hace tiempo. En Tlapa pues visitamos el centro del Teletón, que ha ayudado muchísimo, y de ahí pues nos fuimos hacia la Mixteca Poblana. Llegamos a Izúcar de Matamoros y luego regresamos a tener un evento para la entrega de tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar. La Mixteca sigue teniendo muchísimas necesidades, es la Mixteca poblana, guerrerense y oaxaqueña. Entonces mi objetivo este fin de semana que viene es ir a inaugurar la carretera, pero bajar hacia Pinotepa, desde Huajuapan de León, para visitar justo esos caminos que son de los caminos más afectados pues porque no se les ha dado mantenimiento. Muchos de ellos son estatales, no federales. Pero antes de iniciar una nueva carretera queremos pues arreglar esos caminos, que es una necesidad muy grande para todos los pueblos de la Mixteca. Entonces vamos a ir para entregar los programas de bienestar, particularmente el de mujeres, a seguir entregando fertilizantes y además pues a hablar con la gente para el tema de los caminos y también el plan de justicia de los pueblos de la Mixteca oaxaqueña. Gracias, Presidenta. Ojalá su gira contemple a Tlaxiaco, el corazón de la Mixteca oaxaqueña. O es Tlaxiaco, hay 2 vías, ¿no? Por Tlaxiaco o por Huajuapan. Sí. Bueno, de Huajuapan hay 2 caminos para ir a Pinotepa, entonces estamos decidiendo por cuál. Presidenta, ya por último, preguntarle, dentro del Plan Nacional Hídrico que usted ha presentado, hay una situación, las plantas tratadoras de aguas residuales para recuperar los ríos. Sabemos que el Lerma, el Atoyac lo tiene usted en prioridad, pero hay arroyos pequeños, ríos pequeños en muchos municipios que están contaminados. ¿Contempla usted en este Plan Hídrico 2025 plantas tratadoras para municipios? Los municipios no les alcanza el presupuesto, particularmente en Oaxaca, pero creo que es a nivel nacional, para tener plantas tratadoras, algún esquema, programa para recuperar estas aguas contaminadas que principalmente contaminan ríos. Vamos a iniciar por estos 3 ríos y sus afluentes. Son los 3 ríos más contaminados del país. Y por otro lado, el programa integral que lleva la Comisión Nacional del Agua tiene los planes maestros municipales, con el objetivo de que haya recursos del municipio, del estado y de la federación para poder atender un plan, no solamente una acción, sino un plan para la mejora del acceso a agua potable y el saneamiento. Entonces depende mucho de las y los presidentes municipales, con el recurso que tengamos, si entramos al saneamiento de los ríos o también al acceso de agua potable.
De todas maneras es un plan que va a permanecer durante todo el sexenio. A ver, acá creo que estabas desde el otro día, ¿no? Aquí en medio, que no has preguntado. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Daniel Moser, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, director de Helios Comunicación y colaborador de agencias de información y opinión, Periodismo Internacional Alternativo de Argentina, Portal Alba de Venezuela y Rebelión de España. En primer lugar, quería comentarle que el Centro de Estudios estuvo trabajando durante todo un año, terminamos en octubre de este año, un estudio sobre los primeros 6 años del proceso de Cuarta Transformación y nos concentramos en los desafíos pendientes y en propuestas concretas para cada uno de ellos. Me gustaría, si usted me lo permite, entregarle el documento y un libro que le quiero obsequiar que creo que va a ser mucho de su interés. Y este es el mapa. Para que todos te escuchen. Okay. Le comentaba que el libro es Calibán y la bruja. Se trata de una investigación muy documentada sobre el papel y el liderazgo de las mujeres en el periodo precapitalista entre el feudalismo y el capitalismo. Ellas defendían el interés y el territorio y las propiedades comunales contra la privatización que estaba empezando a hacerse ya en esa época. Las estigmatizaron como brujas, pero no quiero contar más, espero que lo pueda leer. En la actualidad hay un tema central, entre otros, en el ámbito global, que es la disputa económica entre Estados Unidos y China. Esta disputa se da en el marco de un fenómeno más importante aún, que es un cambio de época, un proceso para lograr en algún momento un nuevo orden mundial. Esto lleva años y va a llevar muchos años más. En ese proceso se enfrentan Estados Unidos como intentando mantener su hegemonía unipolar y lo que se conoce como los BRICS, que plantean el multilateralismo. Quisiera dar unos datos para plantearle la primera pregunta. China ahorra el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. China invierte el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de Estados Unidos es del 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene un superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año. Estados Unidos un déficit comercial mayor a $1 trillón al año. La deuda de Estados Unidos es del 130% del PIB, la de China del 75%. En 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto global. En 2024 es solo del 22%. De los depósitos de bancos centrales del mundo, en 1999, en dólares era de 71%, hoy es de casi 60%. El golpe mayor al proceso de pérdida de hegemonía de Estados Unidos como potencia no será seguramente un enfrentamiento militar, sino en términos económicos y financieros. En 2024, en su 16ª reunión de BRICS, se le dio la bienvenida a 13 países y se anunció que 30 naciones más manifestaron interés en sumarse a los BRICS. En 1992, la participación del PIB mundial del G7 fue del 45%, las naciones del hoy BRICS solo del 16%. En 2024 el G7 tiene el 30% y los BRICS el 35%. Ya termino. Entre 2000 y 2023, los países del hoy BRICS crecieron su participación en las exportaciones mundiales del 10 al 23%. El G7 cayó del 45 al 29%. Finalmente, en términos del crecimiento económico, el FMI previó para 2024, ya están las cuentas, que los países del BRICS crecerán a una tasa promedio del 3.6 y el G7 del 1%. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas
condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean o con Estados Unidos y hay países que se alinean con los BRICS y hay otros países que optan, hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados, somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace, ¿cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano, y somos socios comerciales de Estados Unidos, y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando, por ejemplo, con Europa, en el tratado comercial que ya existía, porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un Plan México para que se recupere en México la producción de cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos, mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país, basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción en nuestro país. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador, determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente a través de Manuel Bartel
del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994, de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994 respecto de los intereses de México y de su pueblo, ¿su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central, que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020. Que a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo y con ello el salario medio del país y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también, y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con un socio, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. En una próxima conferencia, ¿será posible ofrecer información puntual, específica, sobre el contenido nacional de las exportaciones mexicanas? Porque también hay mucho de maquila o de las grandes corporaciones que se afincaron en México, y creo que sería un dato interesante que al menos yo no tengo. Sí, es distinto también porque se apostó por la maquila en la época del primer tratado. La maquila entendida como, de nuevo, se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces. Ahora no. La inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país. Una de las mayores inversiones en México ha sido la industria automotriz de empresas de Estados Unidos, que tienen cadenas productivas en México, es decir, hay acero que se produce en México, hay vidrio que se produce en México, hay componentes de autopartes que se producen en México por empresas nacionales. Lo que queremos nosotros pues es aumentar esa cadena productiva de producción nacional, incluso desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes y también de servicios. Entonces es distinto. México hoy es el tercer país en formación de ingenieros e ingenieras en el mundo. Vean nada más.
lo que eso significa. O sea, que no en cualquier país puedes instalar semiconductores, porque requieres personas con calificación, con formación en ingenierías diversas. No solo ingenierías, pero principalmente. Y no por eso vamos solamente a formar ingenieros y ingenieras. También queremos historiadores, también queremos filósofos. Queremos que México tenga a sus jóvenes en las universidades y que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas. Eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país. Pero es distinto el modelo neoliberal a el humanismo mexicano y cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta. Ponemos por encima de todo el bienestar del pueblo de México. Gracias. La última pregunta. Sebastián Lerdo de Tejada, a finales del siglo XIX, señalaba, o al menos se le atribuye a él, que la prensa se regula con la prensa. El expresidente López Obrador lo usaba a menudo como una referencia cuando trataba el tema. La cuestión es que en esa época, pues que la prensa se regule con la prensa es que un periódico liberal enfrente a un periódico conservador. Hoy un puñado de empresarios controla el 70% de los medios de comunicación digitales, impresos, radio, televisión. La pregunta es si, considerando que suele confundirse la libertad de expresión con la impunidad para difamar, ¿no sería necesario, importante, oportuno, que el gobierno, con otros sectores, incluso empresariales, sociales, etcétera, generara algún tipo de regulación con base en un código de éticas que impidiera que pasen este tipo de cosas? Que un presentador diga que va a informar y lo que está haciendo es opinar, y que difamen a personas que luego no tienen el espacio para poder responder a esa difamación. Gracias. En este caso, es mejor equivocarse con la libertad de expresión, no a la censura. No a la censura. La libertad de expresión es esencia de la democracia. ¿Nosotros a qué vamos? A la revolución de las conciencias. México hoy es un pueblo de los pueblos más politizados del mundo, a pesar de que una buena parte de los medios de comunicación actúan en contra. ¿Cómo fue que sacamos 36 millones de votos con las campañas en contra que tuvimos en redes sociales y en medios de comunicación y en toda la comentocracia? Difícil encontrar un articulista, claro, hay sus excepciones, que defienda la Cuarta Transformación. Difícil. Y aún así, ganamos casi con 36 millones de votos, con el casi 60% de la votación. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en México es único. Aquí es que los que gobernamos desde el presidente López Obrador y ahora venimos de un movimiento social, no llegamos impuestos por nadie y seguimos luchando desde el lugar donde estamos. Entonces, además ahí están muchos de ustedes que ayudan a abrir el debate, a poner otros puntos de vista sobre la mesa, todos los medios llamados alternativos. Ya no es lo mismo que antes, donde lo que se decía en la radio o en la televisión entraba como la verdad absoluta. Y también los medios públicos están haciendo su parte, que no son medios gubernamentales, son medios públicos. Y tienen que fortalecerse los medios públicos, que es parte de lo que queremos hacer ahora. Y también hay muchos medios que han aprendido, también, que así como iban, pues lo único que hacían era perder
Ratings. televidentes, se dice, audiencias. Y Trump, me vino a la mente aquello de que comentó López Obrador respecto de que un paisano le dijo que así como se separó el poder de la Iglesia del poder del Estado, se separara el poder económico del poder político. ¿Valdría la pena considerar separar también el poder mediático del poder político? El poder mediático, bueno, aquí está separado. Vamos con la última. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle en un primer tema, este plan de gobierno federal ante un posible éxodo de connacionales a México, ¿qué acciones en materia de seguridad contempla? ¿Se reforzará la seguridad en los estados fronterizos o en los municipios donde hay mayores índices de violencia o inseguridad? Es parte de la estrategia de seguridad, no hay alguna cuestión en especial. Lo que sí, pues, es esta recepción que vamos a darle a cualquier mexicano o mexicana que regrese a su país. En cuestión de extorsiones, en fin, ¿no se tiene preparado ningún plan en específico para evitar? Es lo que estamos haciendo en todo el país. Se está trabajando todos los días para la construcción de la paz y la seguridad en nuestro México. ¿Quién coordinará este plan, Presidenta? ¿Directamente el gobierno federal con los estados y municipios? La Secretaría de Gobernación, pero justo en el encuentro nacional municipal que hubo la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con diferentes presidentes municipales justo de algunos municipios fronterizos y algunos ya se preparan para esta llegada de connacionales. Están coordinados con sus gobernadores y gobernadoras. Muy bien. Sobre la tarjeta Bienestar Paisano, ¿de qué ramo del presupuesto federal vienen los recursos para estos apoyos? Es el ramo de... Cuando hay alguna emergencia, alguna situación, siempre hay recursos disponibles. Y a lo mejor parece poco recurso, pero es que les vamos a dar un apoyo integral y además, si no tienen ellos recursos, además de llevarlos a su lugar de origen, si eso es lo que desean, que puedan tener por lo menos algo para el traslado. ¿Será una entrega de una sola ocasión o se va a hacer periódicamente? Sí, por lo pronto sí. Y vamos a esperar a ver cómo serán las cosas. Muy bien. En un segundo tema, preguntarle si ya hay fecha para que se realice la transición en el Instituto Nacional de Migración entre Francisco Garduño y Salomón Sí, es Sexto. proceso de transición por obvias razones. Nosotros pues tenemos que mantener pues la estrategia que traemos y se está en este proceso de transición. Están trabajando juntos en este momento. ¿En qué estado se encuentra el Instituto, Presidenta, ante este reto migrante? Trabajando, como siempre. Muy bien. Presidenta, en Reporte Índigo se publicó una nota el fin de semana sobre un contrato que otorgó justo el Instituto Nacional de Migración el 1 de enero de este año a la empresa operadora de comedores saludables SADCB por 154.525.862 pesos, con una vigencia hasta el 31 de marzo de este año. El motivo del contrato es para atender una eventualidad por caso fortuito o de fuerza mayor, limitada a lo estrictamente necesario para afrontarla. Primero preguntarle si esto es parte de las acciones que está haciendo su administración previo al anuncio que haga el presidente Donald Trump. Pues se prepara el Instituto Nacional de Migración. En caso de requerir albergues, por ejemplo, y eso, esencialmente nos va a ayudar Defensa y Marina. Ya lo tenemos programado. Pero queremos esperar, porque no solamente al discurso, que también se dicen muchas cosas, y después ver exactamente cómo vienen las siguientes semanas. Pero estamos preparados con plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Presidenta, esta empresa operadora de comedores saludables es la misma que estuvo a cargo el 27 de marzo de 2023 de proveer los alimentos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes que protestaban por recibir justo alimentos en malas condiciones. A partir de esto, preguntarle cómo la asignación de este contrato que se hizo este año a esta empresa en particular, pues ayuda con la transformación profunda del organismo que anunció usted recientemente. Pues vamos a revisar y que revise la Secretaría Anticorrupción. No creo que haya problema, pero que revise la Secretaría. Muy bien. Finalmente, Presidenta, saber si ya tiene un censo de cuántos connacionales han sido afectados hasta el momento por
los incendios forestales en Los Ángeles, ya sea por desempleo o por alguna otra causa, y si se tiene información de qué tipo de apoyo están recibiendo. ¿Tienes los datos? ¿Quieres comentarlos? Sí, justamente de hoy en la mañana no tenemos el censo completo de los damnificados. Lo que sabemos es que de los fallecidos, 27, no hay ningún connacional identificado hasta ahora. Ayer se atendieron en uno de los centros, de los albergues, 125. Hay en un albergue, en el de Palisades, está permanentemente, que es al que aparentemente llegan más, permanentemente una representación del Consulado de Los Ángeles. Y estamos elaborando el censo de los que perdieron el empleo. Esto nos va a tomar un poco más de tiempo, no lo tienen tampoco allá. Lo que estamos haciendo es en las áreas afectadas, viendo con los que tenían restaurantes, los que tenían empleados en sus propias áreas de residencia, etcétera, y estamos empezando a cruzar la lista para poder tener... A ver si en esa lista no se encuentra Eugenio Derbez, porque anda pidiendo dinero, que se le quemó su casa, que no tiene, que ocupa ayuda de la gente mexicana en especial, y todos los mexicanos le están contestando que se vaya a chiflar a su Mauser. Temporalmente apoyarlos. Pero todavía el censo final de los que perdieron el empleo no lo tenemos. ¿Quieres comentar algo de la reunión del viernes de los cancilleres? ¿Quiénes se reunieron? Sí, con mucho gusto, Presidenta. Sí, como ustedes saben, el jueves y viernes hubo una reunión aquí en la Ciudad de México para ver, junto con países de Centro y Sudamérica, el tema migratorio. Son los países que conforman lo que se le ha llamado en Sudamérica la Ruta del Norte, o sea, que llegan a México. Fue una reunión, por un lado, el jueves muy técnica para actualizar cifras, dónde estamos, por dónde vienen los flujos, qué están haciendo cada uno de los países para tratar de contender con el fenómeno. Por cierto, debo decirles muy brevemente que la verdad es que el modelo mexicano humanitario de movilidad, pues es el que están adoptando ellos. Y revisamos el impacto que han tenido los programas de Amexid, de Sembrando Vidas y Jóvenes para el Futuro, y han tenido un impacto muy importante. La instrucción de la presidenta fue transmitirles que vamos a profundizar y ampliar los apoyos de Amexid, y vamos a tratar también de que llegue más recursos para esos programas, porque pues se trata de la cooperación internacional para el desarrollo, y es uno de los planteamientos. Y finalmente convenimos en mantener un mecanismo de coordinación permanente para tratar de estar intercambiando información y ver obviamente cómo los va a ir afectando a ellos también en caso de que llegase a haber deportaciones masivas. ¿Quiénes estuvieron presentes? Pues estuvo presente Brasil, estuvo presente, estoy empezando de abajo para arriba, a ver si no se me escapa alguno, Colombia, desde luego, estuvo Panamá, acudió Cuba, acudió Haití, que tiene un problema delicado, sensible, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, estuvieron presentes, éramos 11 en total. Honduras, por supuesto, Honduras y Guatemala, claro. Honduras porque además esta reunión surge como resultado de una conversación que tienen hace algunas semanas la presidenta Sheinbaum con la presidenta de Honduras. Hubo una muy buena respuesta y estamos coordinados en el plan de apoyarnos recíprocamente y de que nuestros respectivos embajadores en Estados Unidos de estos mismos países estén también en contacto, en espejo de lo que hicimos aquí en la Ciudad de México, básicamente. Gracias, Presidenta. Bueno, cerramos. Hay mucho trabajo. Sí. Vamos con humanismo mexicano.